Buenos días, iglesia, nuevamente. Dios les bendiga, Dios les guarde. Tuvimos allí unos pequeños inconvenientes, pero estamos de vuelta y damos gracias a Dios que podemos llegar a los hogares de esta manera. De todas maneras, pueden hacer un feedback allí de cómo se está escuchando y de cómo se está viendo para que el equipo técnico pueda estar tranquilo de que todo está bien. Les mencionaba que ya tenemos casi un año y medio en pandemia y creemos que ha sido un tiempo, por un lado, diferente, un poco problemático y con bastante fatiga, como lo mencionábamos en la serie anterior, pero Dios ha estado con nosotros y nos decía la serie pasada que nos diéramos un break, ¿verdad? Que diéramos un descanso, que tuviéramos un reposo para recargar fuerzas en todos los aspectos. Y bueno, vamos a comenzar una nueva serie el día de hoy, que yo sé que les va a gustar, no solamente les va a gustar, sino que les va a desafiar a hacer cosas completamente distintas a las que pudiéramos estar haciendo si no hemos internalizado y viéndolo de otra manera lo que es ser un discípulo del Señor. Quería mostrarle aquí mi celular, un segundito allí, podemos ver el perfil de vida eterna. Allí lo van a ver, el perfil de vida eterna. Y estamos en una campaña para ser seguidores. No hemos llegado a los 1000 seguidores. Y yo creo que la mayoría de ustedes, yo creo que deben tener más de 1000 seguidores. Allí en el chat pueden colocar cuántos seguidores tienen en la red social de Instagram o de TikTok o de cualquier otra red. Esa palabra seguidor se ha puesto muy de moda, se está utilizando mucho en nuestros tiempos. Antes era me gusta, pero ahora es sigue. Y de hecho hay campañas publicitarias donde pagan para que la gente pueda aumentar sus seguidores. Un seguidor es aquel que ciertamente sigue las notificaciones, se suscribe a un canal y puede recibir las notificaciones de cada publicación. Y bueno, vamos a comenzar una serie llamada Seguidores. Y si estás con alguna persona, le vas a preguntar que si te sigue. Dile, ¿tú me sigues? Vamos a hablar de seguidores. Y Jesucristo tuvo seguidores, tuvo discípulos, tuvo 12 seguidores o 12 discípulos, de los cuales 11 fueron fieles y hubo uno que le traicionó, que fue Judas. Jesucristo también le dijo a esos 11 que quedaron y a los que no son nombrados como apóstoles, por así decirlo, que fueran por todo el mundo e hicieran más seguidores, que les enseñaran todas las cosas que Jesucristo les enseñó mientras estaba en vida y que lo bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesucristo les prometió que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Damos gracias a Dios y a esos primeros seguidores, que ahora nosotros también somos seguidores, somos discípulos de Jesucristo, porque específicamente la palabra discípulo significa seguidor y otras cosas más que lo vamos a ver un poco más adelante. Quiero que se ubiquen por favor en el libro de Juan, el apóstol Juan, uno de los seguidores de Jesucristo, el apóstol amado. En capítulo 1, versículo 35, vemos allí que está hablando Juan y es uno de los precursores o el que abrió el camino para el Mesías, ¿verdad? Este apóstol fue tremendo porque inició abriendo esa brecha ancha para que Jesucristo pudiera venir. Era primo del Mesías, de Jesucristo, lo conocía como primo, pero luego Dios mismo se lo presenta como el Mesías, como el Salvador. Y vemos en el capítulo 1, versículo 35, dice, al día siguiente Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. Y aunque Juan el Bautista no tenía una red social como la tenemos tú y yo ahorita, tenía seguidores. Y en la versión que ustedes pudieron ver allí dice seguidores porque precisamente, como les decía, en otras versiones antiguas como Reina Valera y otras más, dice la palabra discípulo, pero discípulo significa seguidor. Les voy a poner allí lo que significa o una definición de discípulo. Discípulo significa seguidor, un alumno, un aprendiz, uno que aprende con la intención de obedecer. Me gustaría que anotaran ellos eso.
uno que aprende con la intención de obedecer. Si nosotros solamente aprendemos, pero no aplicamos, no somos discípulos. Uno que se somete a la autoridad e instrucción de su maestro. Y ya todos sabemos que Jesucristo eligió, a algunos les dijo, ven y sígueme. Y la palabra registra que dejándolo todo, le siguieron y se estaban sometiendo, como dice acá la definición, a la autoridad e instrucción de su maestro. Estaban dejando sus oficios y se iban a convertir en ¿qué? En unos alumnos, en unos aprendices de este maestro. Pero todo lo que aprendían eran con la intención de obedecer, poner en práctica. Si el maestro enseñaba algo, la intención era que ellos aprendieran, pero obedecieran. Entonces vemos allí que Juan tiene dos seguidores. Aún no sabemos su nombre, lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo 36. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, miren, ese es el Cordero de Dios. Perfecto, entonces vemos esta escena acá, está Juan, están sus dos discípulos, sus dos alumnos, aprendices, ven al maestro, a Jesús, y él les dice a sus dos seguidores, miren, allí podemos ver al Cordero de Dios. Y quiero explicar brevemente por qué Juan dijo Cordero de Dios. Y nosotros podemos decir, ¿por qué le dijo Cordero? Porque un cordero es un animal, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia allí abierta, en el versículo 29, en el versículo anterior, dice que el día anterior Juan vio a Jesús, el día antes, ¿verdad? Y dijo, mire, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esta palabra de cordero, aunque significaba animal o es un animal y es muy empleada por los pastores, también ya había una profecía de que venía un cordero, que Dios iba a dar, un Mesías, un Cristo que iba a morir por el pecado de todo el mundo. Y era costumbre de los judíos del pueblo de Israel sacrificar animales, sobre todo corderos, para el perdón de los pecados o para pagar los pecados. Y lo podemos ver en Éxodo 29. El Señor le habla a Moisés en la antigüedad, en los primeros libros de la Biblia. Éxodo 29:38 dice, diariamente y sin falta debes ofrecer sobre el altar 2 corderos de un año. Uno de ellos lo ofrecerás por la mañana y el otro lo ofrecerás por la tarde. ¿Por qué me voy al Antiguo Testamento? Porque era costumbre, era habitual, era normal hablar de corderos, de sacrificio, de animales que daban su vida por el perdón de los pecados humanos. Entonces, mi familia pecaba, un pueblo pecaba, y ¿qué necesitaba para ser perdonado? Lamentablemente, sacrificar un animal para que la vida de ese animal, la sangre vertida de ese animal, pudiera redimir o pagar los pecados. Y era mandamiento del Señor en la antigüedad que se ofrecieran 2 corderos de un año. Tenían que ser corderos perfectos, en muy buen estado, ¿verdad? Uno se sacrificaba en la mañana y otro en la tarde. ¿Para qué? Repito, para pagar los pecados de esa familia, de ese pueblo. Cuando Juan ve a Jesús, dice, aquí viene el Cordero de Dios. No estamos hablando de un animal, estamos hablando del medio o del Mesías que iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Dios mismo, dice la palabra, que se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Dios mismo estaba dando la salida. Ahora no era un animal, sino que era el mismo Hijo de Dios, Dios hecho carne, que iba a morir en nuestro lugar, o iba a morir en el lugar de los corderos que se sacrificaban en la mañana y en la tarde, pero era el Cordero perfecto, iba a morir una sola vez para siempre. Y cuando nosotros creemos en Jesús, creemos en lo que Él hizo, en su muerte y resurrección, ahora somos salvos. No tenemos que hacer ninguna obra, no tenemos que matar ningún animal para poder pagar nuestros pecados. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos salvos. Entonces aquí vemos a Juan que publicando, y yo sé que este término también lo conocen ustedes. ¿Por qué? Porque si estamos en una red, estamos publicando cosas, ¿verdad? ¿Y qué es publicar? Hacer notorio, hacer visible algo. Nosotros con nuestros celulares a diario, hay personas que a diario
agarran una red social, se toman una selfie, una foto y la publican. ¿Qué están haciendo? Están tomándose una foto, le toman una foto a algún lugar, a algún familiar, a alguna reunión que estaba allí en lo secreto, que era una reunión familiar, y están ¿qué? Haciendo visible a través de un post, a través de una publicación, algo que estaba en privado, por así decirlo. Y hay personas que les encanta eso y no vamos a decir que está bien o que está mal, sino que ellos eligieron publicar sus fotos y pueden publicar fotos a diario. Entonces vemos que Juan está diciendo públicamente, está haciendo visible, está haciendo audible, he aquí, aquí está el Cordero de Dios. Dios mismo ha dado la salida para nuestros pecados. Entonces, anteriormente, por eso les mandé a leer el versículo 29, si ustedes leen todo el versículo y todo el capítulo 1, al principio, el primer día, Juan está hablando a la multitud y les dice, bueno, yo soy una voz que clama en el desierto, soy una voz que publica que viene un Mesías. En el segundo día, unos fariseos lo entrevistan y le dicen, bueno, tú eres el Cristo. No, yo no soy el Cristo, dice. ¿Tú eres Elías? No, tampoco soy Elías. ¿Quién eres tú? Él decía, yo no soy Elías, yo no soy el Cristo, no soy el Mesías, no soy aquel que va a dar la vida para salvación del pueblo. Soy uno que abre el camino. Y aunque en Juan no se relata el bautismo de Jesús, porque Juan bautizó a Jesús, y él decía que no era digno ni siquiera de amarrar las sandalias del maestro, tuvo que bautizar. Y Jesús en obediencia se somete a Juan para ser bautizado. En ese momento baja del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma y Dios se muestra la Trinidad completa. Dios Padre hablando, el Espíritu Santo bajando en forma de paloma y ahí está el Hijo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en un momento increíble. Y Juan dice, bueno, este era mi primo, yo lo conocía como mi primo, pero ahora veo que es el Mesías. Por eso en ese momento, y le hablo de todo este contexto, ante sus seguidores dice, he aquí, aquí está la salvación y está en Jesús. Está en Jesús. Versículo 37 del capítulo 1 de Juan. Los dos seguidores de Juan oyeron decir esto. Importante para que subraye aquí. Los discípulos de Juan oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Entonces ahora hay una transferencia aquí. Increíble esto. Juan tenía sus dos seguidores, pero Juan lo está guiando y es importante que nosotros como siervos de Dios, como ministros, como creyentes del Señor Jesucristo, nosotros guiemos a las personas a Jesús. Quizás te siguen a ti por las redes sociales, quizás siguen tus enseñanzas, quizás te ven como un ejemplo, pero tú y yo debemos guiar a las personas a Jesucristo, así como lo está haciendo Juan. Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros? ¿Cuál es el rol como creyentes de Jesús? Guiar a las personas a Jesús. ¿Por qué? Porque un seguidor de Jesús tiene que hablar de Jesús. Y la palabra dice, oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Quiero ponerle una frase allí importante porque hay que destacarlo. Jesús no llama y Juan no envía. Si ustedes están viendo el relato y están leyendo la Biblia aquí conmigo, Jesús no está llamando y dice, hey, dejen todo y sigan. No. Y tampoco Juan no está enviando, vayan y sigan. No. Ellos sencillamente creyeron que Jesús era el enviado de Dios y lo siguieron. ¿Estamos de acuerdo? Ellos oyeron, creyeron que Jesús era el enviado de Dios y lo siguieron. Otra frase que va a aparecer allí es, un seguidor de Jesús habla de Jesús. Y hoy estamos desarrollando una serie que va a tratar de varios discípulos, especialmente de 4 discípulos que fueron fieles al Señor y que se desarrollaron, que crecieron junto al maestro, que siguieron las enseñanzas del maestro y publicaron, hicieron notorio lo que Jesús hizo en sus vidas y con otras personas. Dios nos dice hoy que debemos hablar de Jesús. Debemos hablar, así como Juan habló y le dijo a sus discípulos, miren, allí está la solución al pecado, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es que quita el pecado de toda la humanidad. Todo aquel que confiesa el nombre de Jesús es salvo, es limpiado de sus pecados son borrados
y puede tener conexión con el Padre. Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vino al Padre si no es por mí. Vimos entonces anteriormente un primer punto que decía un seguidor habla de Jesús. Como segundo punto vamos a ver la pregunta y la afirmación del maestro. Seguimos con el relato, vamos a leer, y me impresiona esto porque las primeras palabras de Jesús, no sé si usted tiene allí una Biblia que, que cuando habla Jesús lo pone en rojo. Yo no sé si ustedes lo tienen allí, lo pueden poner por el chat y decir si yo tengo una Biblia así. Pero cuando hay algunas Biblias que cuando habla Jesús se pone en rojo. Y hasta ahora no ha hablado Jesús, solamente el apóstol Juan le está relatando lo que hacía Juan el Bautista, lo que estaban haciendo con Juan el Bautista y lo que están haciendo estos seguidores, ¿verdad? Y dice en el versículo 38, Jesús se volvió. Estamos en escena donde unos seguidores de Juan dejan de seguir a Juan y ahora comienzan a seguir a Jesús, ¿cierto? Y dice, Jesús se volvió o se volteó y al ver que lo seguían le preguntó, ¿qué están buscando? Importante, ¿verdad? Las primeras palabras de Jesús en este evangelio les dice es, ¿qué están buscando? Es una pregunta. ¿Qué estás buscando? Ellos le dijeron, maestro, ¿dónde vives? Les pregunto yo a ustedes. Los discípulos de Juan respondieron a la pregunta de Jesús. Jesús está haciendo una pregunta y yo me imagino la mirada de Jesús, la mirada del maestro, porque ellos mismos dicen maestro o rabí, quizás te sale allí en tu traducción que significa maestro o señor. Maestro, ¿en dónde vives? La mayoría de teólogos y sabios acerca de la escritura dicen que se pusieron tan nerviosos estos discípulos de Jesús que no sabían qué decir. Y lo que hicieron fue responder con otra pregunta, maestro, ¿dónde vives? Pero importante la pregunta que le hizo Jesús en ese momento y Dios nos pregunta ahora, a ustedes que están conectados, quizás a los que se van a conectar luego, los que vean esto en diferido, y usted dice hoy, ¿qué estás buscando? Cuando tú y yo queremos escuchar de Jesús o vamos a una iglesia o nos conectamos a una reunión, ¿qué estamos buscando? Iglesia, ¿qué buscamos cuando o qué queremos encontrar cuando buscamos a Jesús? Quizás algunos dicen, bueno, yo quiero la solución a estos problemas, yo quiero salir de las deudas, yo quiero vivir una vida más feliz, yo quiero un montón de cosas. Hay un montón de motivaciones por las cuales buscar a Jesús. Si Jesús te preguntara el día de hoy, querido amigo, amiga, hermano, hermana, ¿qué le dirías tú? ¿Qué buscas en Jesús? Estos discípulos simplemente contestaron con otra pregunta. ¿Dónde vives? Y por eso les mandé a anotar en el punto la pregunta y la afirmación. Miren lo que responde Jesús. Jesús le contestó, vengan a verlo. Y es como que Jesús le dice, bueno, ¿quieren saber dónde yo vivo? Prácticamente ellos con la pregunta estaban diciendo, queremos hablar contigo. Queremos una entrevista en exclusivo, le estaban diciendo ellos con esa pregunta. Y dijo, bueno, ¿quieren hablar conmigo? Vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía. Jesús los llevó a su posada, al lugar donde vivía. No se dice qué es, no hay otras pistas allí para descubrir. Solamente dice que los llevó a donde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Jesús cuando hace esta pregunta, ¿qué estás buscando? No pregunta porque él no sabe, porque recordemos que Jesús era el Hijo de Dios, Jesucristo era Dios, Él conoce todas las cosas. Hizo esta pregunta para ubicarlos a ellos. Y como les decía hace un momento, si Jesús nos hiciera esa pregunta a nosotros, ¿qué diríamos nosotros? ¿Qué buscamos nosotros en Jesús? ¿Buscamos beneficios, bendiciones? ¿Buscamos regalos? ¿Buscamos mejoras? ¿O simplemente lo buscamos a Él porque Él es Dios, porque Él llena nuestro corazón, porque Él merece gratitud, alabanza y adoración? ¿Lo buscas por tu interés o lo buscas porque en Él crees que hay palabra de vida, porque en Él hay fuente de vida, porque en Él hay salvación? Ellos dijeron, vamos. Y se entrevistaron con Jesús y dice que pasaron el resto
del día. Te dejo la pregunta allí. ¿Qué estás buscando en Jesús? Me gustaría que reflexionaras por algunos segundos. ¿Qué estás buscando tú en Jesús? Antes vimos que el discípulo es un aprendiz, un alumno. Ahora vamos a ver el discipulado, no a profundidad, pero sí está una definición de discipulado según un maestro Lila Novoa y Lucas Ley, que me parece muy interesante, se lo voy a colocar aquí. Discipulado es un proceso de acompañamiento en el que a través de una relación personal se consigue moldear en el discípulo las virtudes de Jesús. Para los que tienen muchos años en el cristianismo, evangelio, siguiendo a Jesús, siendo discípulos, yo sé que lo que les voy a decir quizás les va a parecer muy conocido, pero también les va a chocar. Les va a chocar porque a mí también me chocó. Y por lo general creemos que el discipulado son clases, son lecciones. En la iglesia donde yo nací inicialmente se les llamaba catecumen, casi que catecismo. Y eran clases. Y uno podía ver clases más clases, que por cierto eran muy aburridas, les debo confesar. Y eran un montón de clases y ese era el discipulado. Se sentaba una persona a hablar o a leer. No digo que el contenido estaba malo, no. El contenido era buenísimo. La doctrina como tal era buenísima. Pero yo no me imagino a Jesús dando clases así. El discipulado no es un currículum como tal. Como ya dije, no son lecciones. No es así, es una relación. Y lo que nos está enseñando Jesús es que cuando a él lo vieron y estas personas le siguieron, sin ni siquiera pedirle permiso, él les pregunta, ¿qué está buscando? Y ellos le preguntan, ¿dónde vive? Ven a verlo. Entonces aquí se produce una relación, un acercamiento. Y como le estaba diciendo, el discipulado son más que lecciones. No estoy diciendo que las lecciones son malas, no. Es necesario enseñar doctrina, pero es más que dar una clase. En iglesia hemos dado muchas lecciones, pero a los que han dado clases se han relacionado con las personas que le han dado las clases. ¿Saben dónde vive? ¿Cuál es su nombre completo? ¿Cuándo cumple años? ¿Si tiene una familia o no? ¿Si tiene hijos o no? No nos conformemos, Iglesia Vida Eterna, con solamente dar una clase y enseñar que hay una Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Jesús, más que una clase, Él era la clase, Él era el contenido. Si Él iba a enseñar obediencia al Padre, no solamente lo enseñaba con el discurso, sino que lo enseñaba con su propia vida, muriendo a la cruz y diciendo en Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Cuando nosotros nos convertimos en seguidores de Jesús, debemos no solamente dar a otros clases acerca de Jesús, debemos vivir lo que nosotros decimos. Y con nuestra actitud, con nuestras acciones, con nuestro diario vivir, debemos enseñar a otros. El discipulado es un proceso de acompañamiento, donde nos convertimos como padres o madres espirituales, donde somos como mentores, somos hasta consejeros y podemos dar incluso nuestra vida, nuestros recursos por otro. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se relacionó con las personas, les enseñó dónde vivía. ¿Eres tú de los que, ahora yo sé que no se puede, pero antes o después de esto, vas a invitar a tus discípulos a tu casa? ¿Vas a compartir con ellos un café, un té, algo? ¿Vas a pasar tiempo con ellos? ¿Te vas a relacionar con ellos? ¿O solamente vas a decir, no, denme los discípulos que yo les doy una clase de 20 minutos en la iglesia, en un salón de manera grupal? No está bien hacerlo así. Debemos relacionar. Y yo quiero que ustedes anoten allí, discipulado es igual, les va a aparecer como una fórmula allí, proceso más relación. Decíamos, discipulado es un proceso de acompañamiento, es un proceso paciente, es poco a poco. Pero ¿dónde se da ese proceso? En una relación. Por eso Jesús les decía en Juan 17, ya no son más mis siervos, son mis amigos, y nosotros debemos tener amigos. Y dice la palabra también que no hay mayor amor que un amigo de su vida por otro amigo. Los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, se convirtieron en amigos de Jesús. Y dice, ustedes son mis amigos porque saben la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es la vida eterna? Que conozcan a Jesús y conozcan al Padre.
Si nosotros somos seguidores y Dios nos mandó a ser seguidores, debemos hacer amigos. Debemos establecer entonces un proceso más una relación. Eso es el discipulado. Eso es discipulado. Va más allá que unas clases y va más allá que una doctrina. Jesús no le enseñaba la ley. Jesús vivía la ley, vino a cumplir la ley. Incluso murió para demostrar que él era el Cordero de Dios. Versículo 40, seguimos. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Entonces aquí se nos revela un nombre de uno de los dos discípulos. ¿Cómo se llamaba? Andrés, y era hermano de Simón Pedro, ¿cierto? El otro que no se nombra era Juan. Todos apuntan que era Juan quien está escribiendo el Evangelio. Entonces los discípulos de Juan el Bautista eran Andrés, que era hermano de Pedro, y Juan. ¿Qué nos dice el Señor entonces el día de hoy? Que nos relacionemos, que hagamos amistad, que hablemos como hacía Juan el Bautista, que sigamos al Maestro, que nos comprometamos en una relación con el Maestro. Por último, quiero hablarles de este punto y quiero que lo noten allí. Un seguidor testifica e invita. Un seguidor testifica e invita. En el versículo 41 dice: al primero que Andrés encontró fue su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Se cree que al día siguiente, después que pasaron toda la tarde del día con Jesús, dice que Andrés, al primero, dice que encontró fue a su hermano carnal, de sangre, Pedro. ¿Y qué le dijo a Pedro? Hemos encontrado al Mesías. Esta gente estaba buscando el Mesías, estaba buscando el Salvador. Y Dios ha puesto necesidad en nosotros como humanos. Sé que todo el mundo en nuestra naturaleza pecaminosa buscamos hacer el mal, y la Biblia dice que nadie busca a Dios. Pero también el Señor dice en Juan 6 que aquellos que Dios nos da a conocer, o que los que conocen a Jesús, es porque el Padre los atrae, en otras palabras, de manera parafraseada. Dios ha puesto la necesidad del mismo en nuestros corazones. Y nosotros no buscamos a Dios porque somos buenos, sino porque Él nos ha elegido para salvación. En otras palabras, hermano, tenemos hermanos carnales, familiares, amigos, vecinos que necesitan del Señor. La gente necesita del Señor. En estas 2 semanas que no estuve predicando, que estuvo predicando Mervin y desarrollando una serie excelente, Date un Break, que si no la han visto deben verla, yo estuve trabajando en otros asuntos de la iglesia. Y durante esta semana conocí a 3 personas. Una persona que nos llevó un flete para la iglesia, un maestro de la construcción que estaba haciendo, y otro maestro que trabaja la soldadura o la herrería. Y en cuestión de 5 minutos Dios me dio gracia, porque es su gracia, porque yo no soy muy bonito. Ustedes comprenderán eso. Pero Dios me dio gracia. Y estuve hablando acerca de los trabajos que tenían que hacer, de las remodelaciones que tenían que hacer. Y en cuestión de 5 minutos ya yo sabía parte de su vida. Y tengo testigo allí porque Exxon estaba allí, Exxon Gallardo conmigo. Y a los 3, Dios me dio la oportunidad, y gracias al Señor, que pude compartirles, pude publicar acerca de Jesús. Les hablé de Jesucristo. Son personas que nos van a trabajar, pero la conversación terminó hablando de Jesús. Y los 3 decían: sí, necesitamos de Dios. Necesitamos a Dios. Queridos hermanos, la mies está lista. Los corazones están preparados para escuchar acerca de Jesús. Los corazones de las personas que están a nuestro alrededor necesitan al Salvador, necesitan al Mesías, necesitan una buena noticia. En medio de esta tragedia de la pandemia, de un mundo que va en picada, que vienen otras pandemias, que vienen otras enfermedades, que vienen otras crisis, en todos los aspectos, necesitan una buena noticia. Necesitan saber que Dios ha provisto una salida a su pecado, no una salida a su situación económica,
Quizás una salida a su parte emocional, pero sobre todo a su parte espiritual. La gente necesita ser salva. Y como decía ahora, la mies está preparada y tú y yo somos esos trabajadores del Señor que debemos publicar, debemos abrir nuestros labios y decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado nos separa de Dios. Y el pecado hay que hablarlo por su nombre. El pecado es pecado. Nacimos en pecado. Nacimos separados de Dios. Pero hay un camino que nos reconecta con el Padre, que es Jesucristo. Las personas no van a saber cuál es el camino, cuál es la puerta, si nosotros no hablamos. Si tú y yo somos seguidores de Jesús, debemos hacer como Juan el Bautista, que él decía, aquí está el Cordero de Dios. Pero también tenemos que hacer como Andrés. Y dice la palabra que salió y al primero que vio fue a su hermano. Y a veces nosotros creemos, no, con la familia no se puede hablar. Si no le creyeron a Jesús, si no le creyeron, me van a creer a mí. ¿Qué van a creer mis hermanos? ¿Qué van a creer mis primos? ¿Qué van a creer mis tíos? Y Dios nos dice hoy, hay corazones preparados que necesitan escuchar tu voz. Tú y yo debemos hablar de nuestros familiares. Sé que has estado orando por tus hijos, por tus familiares, por tus primos, por tus padres. Yo duré muchos años orando por mis padres. Pero llegó el momento donde creyeron. Y aquí vemos un ejemplo bíblico. Andrés se acercó a su hermano y le dijo, hemos encontrado al Mesías. ¿Has compartido con tu familia esta semana? ¿Desde cuándo no compartes con tus familiares acerca de Jesús? ¿Les has hablado que Jesús es el Mesías? ¿O te has olvidado acerca de ellos? No, eso no se van a creer, eso se van a perder, dices tú. No digas esas cosas. Los corazones están listos, mi hermano. Dice el versículo 42. Luego Andrés llevó, subraya allí, no solamente le habló a Pedro, dice que lo llevó. Y como ahora no podemos traerlo a la iglesia, que es un lugar donde se publica de Jesús, comparte el link. Dile, llévalo a tu casa o ve tú a su casa. Pero me encanta esto que dice que Andrés le dijo a su hermano Pedro, pero lo segundo que hace es que actúa. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Tú y yo debemos llevar a las personas a Jesucristo. Eso hace un seguidor de Jesús. No solamente decir yo creo en Jesús. Yo levanté la mano. Yo repetí una oración. Yo me conecto los miércoles y soy salvo. No se trata de eso. Un seguidor de Jesús lleva a otros a Jesús. Y estamos viendo este primer discípulo y lo elegí a él porque es el primer seguidor de esos 12. Andrés fue el primer seguidor de esos 12. Fue el primer apóstol. Llevó a Simón donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Y en ese momento, Pedro comienza a seguir a Jesús. Luego, en el capítulo 6, le hace llamado completo, dejan las redes a Andrés y Pedro. Pero impresionante cómo Pedro, el apóstol Pedro, uno de los grandes, llega a Jesucristo a través de ¿quién? Del testimonio de su hermano. Y quizás tú y yo somos Andrés, porque tú dices, no, yo no voy a ser como el apóstol Pedro, el profeta Elías, que oró por fuego o por agua. Sí, quizás tú y yo somos como Andrés. De Andrés no se dice mucho en la Biblia. Andrés significa varonil. Y se menciona Andrés en esta oportunidad. Se menciona Andrés nuevamente cuando lleva a Jesús a uno de los niños con 5 panes y 2 peces. Y es incrédulo porque dice, ¿qué va a alcanzar esto? 5 panes y 2 peces para 5,000. Pero él llevó al niño a Jesús. Andrés fue el que llevó al niño a Jesús. Pero también llevó a los griegos a Jesús. En otras palabras, Andrés era un evangelizador. Le encantaba llevar a las personas a Jesús. Y si tú no eres bueno para el discurso, como era Pedro, como era Pablo y otros más,
Llévalo, atráelos, manda el link, mándale la transmisión. Sé un Andrés. Leía en uno de los comentarios que en Latinoamérica se ha puesto en marcha un plan llamado el Plan Andrés, que es un plan de atraer a las personas, sobre todo a los familiares. Sé que uno no es profeta en su propia tierra y sé que los familiares a veces no creen en tu ministerio, en tu llamado. Pero vemos un ejemplo aquí de que un hermano se gana a otro hermano. Y quizás tu hermano de sangre o tu hermana aún no ha llegado a los pies del Señor. Hoy, hablando de seguidores, de discípulos, tenemos que empezar por nuestra casa. Piensa en esos familiares que aún no han creído. Quizás tú seas el Andrés de tu casa. Así que atención, Dios te dice, habla, testifica, llévalo, publica. Es necesario que creamos en el llamado que Dios nos ha hecho. Dios nos dice, hablen de mí. Habla de mí. Testifica. Di, Jesús es la salvación. Él mora en mi corazón. Tú y yo debemos hacer pequeños Andrés. Por cierto, mi hijo se llama Andrés y me encantaría que él fuera un evangelizador. Quizás no habla en multitudes, pero llevaba a otros que sí iban a hablar en multitud. Quiero dejarte para cerrar este mensaje un desafío. Y de verdad yo deseo con todo mi corazón como pastor que tú lo pongas en práctica. Dios nos ha dicho muchas cosas hoy y pudiera seguir hablando, pero necesitamos cerrar. Tú y yo hemos sido elegidos para ser seguidores. Pero Él nos dijo, vayan por todo el mundo y hagan más seguidores. Y el primer paso es hablar y atraerlos o llevarlos a Jesús. Te pongo el desafío de la semana. Vas a hacer solamente dos cosas muy sencillas, pero muy poderosas. Uno, contacta a un familiar y háblale de Jesús. Contacta a tu hermano, a tu mamá, a tu abuela, a un primo, a un tío, y háblale de Jesús. Mándale un WhatsApp, una nota de audio, como tú quieras, como tú prefieras. Dos, invita a ese familiar a una reunión de vida eterna. Andrés llevó a Simón Pedro a Jesús, pero como ahora el Señor está en todos lados y en nuestras reuniones hablamos y testificamos acerca de Jesús, es posible que en una reunión de los miércoles puedan conocer a Jesús. Es posible que en una reunión como esta de los domingos puedan conocer a Jesús. Hablo contigo, amigo o amiga. Quizás Dios te está llamando hoy para que seas un seguidor. Si escuchaste todo, Jesús no le dijo, ven. Él, por voluntad, Dios había puesto ese deseo en él para seguir. Pero quizás hoy te dice, ven y sigue. Si tú quieres ser seguidor de Jesús, para hacerlo no necesitas otra cosa que creer. Y si quieres seguir a Jesús, debes hacer esta oración simbólica. Te voy a guiar por una oración muy corta, pero que reconoce que tú eres pecador y que necesitas de su perdón y salvación. Si Dios ha tocado tu corazón, repite esta oración conmigo después de mí. Señor, reconozco que soy pecador. He ido a tus espaldas. Quiero ser un seguidor tuyo. Reconozco que tú eres mi Señor. Perdona mis pecados y dame el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Querido amigo o amiga, si has hecho esta oración, pon en el chat, yo hice la oración y te van a contactar. Cuando una persona hace este tipo de oración y reconoce su pecado, la palabra dice que hay fiesta en el cielo. Dios celebra cuando una persona le sigue, cuando una persona reconoce. ¿Por qué? Porque eres adoptado como hijo o hija del Señor. Te van a contactar y me gustaría luego llamarte, mandarte un mensaje, porque eres parte de una familia llamada Vida Eterna. Somos hijos del Señor, somos seguidores del Señor.
Iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hoy tenemos un desafío para la semana que consta de dos cosas. Contacta a un familiar y háblales acerca de Jesús. Invite a ese familiar a una reunión virtual de vida eterna. Deseo como pastor que la bendición del Señor esté contigo, que seas guardado, que seas protegido del mal, que ninguna plaga o enfermedad toque tu vida ni tu familia. Te amo en el Señor y te mando un abrazo. Chao.